Para hablarnos más de esta iniciativa, tenemos vía Skype a Andrea Ramos. Ella es colaboradora de esta iniciativa, Comida para Héroes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada en esta mañana, Andrea. Felicidades por esta iniciativa. Lo decíamos, el equipo médico merece nuestro respeto, merece nuestro apoyo, pero también pues un poco de apapacho y de ayudarlos a salir adelante en esta situación. Cuéntanos más a detalle cómo podemos unirnos a Comida para Héroes. Claro que sí, pues muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy contentos con esto que se ha abierto esta posibilidad de apoyar al equipo que está al frente de esta contingencia. Para mí la comida siempre ha jugado un papel fundamental cuando damos apapacho, y hacerlo en estos momentos que todos lo necesitamos para saber que todo va a estar bien, pues lo estamos utilizando porque es la mejor manera que sabemos hacerlo como restaurante. Andrea, y bueno, sí, dime. En este momento, ¿en qué hospitales, en qué áreas están ustedes entregando pues estas comidas? Bueno, ya repartimos en 10 hospitales, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, en el Hospital General Dr. Manuel G. González, en el Hospital Infantil, Hospital Juárez, Infectología Centro Médico, Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, todos ellos que tienen pacientes con COVID. Antes de que nos platiques cómo podemos donar y cómo sumarnos a este proyecto, lo podemos hacer con nuestro trabajo también incluso, platícanos cuál ha sido el recibimiento por parte de este equipo médico. No solamente es el equipo médico, Andrea, también el equipo que labora en los hospitales, por ejemplo, el personal de limpieza. ¿Cuál ha sido de los mensajes más impactantes que ustedes han recibido y cuántas comidas han entregado pues para tomar reflexión de por qué es importante sumarnos a esta iniciativa? Claro, bueno, pues lo que nos ha motivado es que ellos mencionan, una vez que reciben la comida, que esto es para ellos un impulso para seguir frente a esta situación desconocida y que todos los días es algo nuevo y distinto. Están muy agradecidos y para nosotros ese agradecimiento lo hacemos explícito para todos los que nos están ayudando. Actualmente llevamos repartidas 1,508 comidas, y estamos pensando que vamos a repartir otras 540 más de jueves a domingo y la próxima semana otras 1,000 comidas. ¿Qué restaurantes están preparando estas comidas? ¿Quién se encarga de la elaboración de los platillos? Son 2 restaurantes, uno es Parrilla Paraíso, que está al sur de la ciudad, y otro es Restaurante Sonia, que está en la colonia Juárez. Y que además, muy importante, Andrea, con esto ustedes también están incentivando que no se rompan estas cadenas de consumos para seguir adquiriendo pues los alimentos que ustedes preparan después en platillos. Así es, efectivamente, al momento de reactivar esta iniciativa, pudimos también responder a nuestro equipo, a las familias de nuestro equipo, para que sepan que podemos seguirlos apoyando gracias a esta iniciativa. Y bueno, garantizarle a todo el equipo médico que está recibiendo pues estos regalos, este gesto de generosidad, que se toman en cuenta todas las medidas de higiene para que los alimentos sean seguros. Así es, todo el equipo está protegido, sigue un protocolo de limpieza al entrar a la cocina, durante la cocina, al momento de preparar los itacates de comida, incluso también cuando se van a repartir hay un protocolo de estar todo bien limpio. Nos está apoyando una empresa que se llama Yeti para hacer los transportes, y eso también ahí hay mucho cuidado al momento de transportarlos y hacer la entrega con el mayor cuidado posible. Bueno, pues Andrea, cuéntanos ahora sí cómo nos sumamos, con dinero, con trabajo, cómo lo podemos hacer. Pues principalmente estamos esperando el apoyo de todos, que conozcan la iniciativa. Estamos aceptando que quien quiera pueda acudir a hacer las entregas, eso a nosotros nos ayuda mucho, y que se sumen a esta parte también de protocolos de limpieza. Y la otra cosa es que por medio de Donadora pueden hacer un donativo, que hay varias opciones de posibilidad para hacer esta colaboración. Desde 100 pesos, estamos aquí directamente en la página de Donadora, www.donadora.org. Podemos donar desde 100 pesos, que precisamente es lo que cuesta cada platillo que es enviado hasta el personal médico. Exactamente.
Y bueno, ahí también, como podrán ver, como en esta iniciativa queremos seguir generando comunidad, lo que pensamos es que pues cuando esto regrese a una cierta normalidad, podamos tenerlos y recibirlos en los restaurantes para aquellos que generosamente nos han donado, conozcan ahora sí que en propia vista y que prueben la comida cuando todo esté bien. Pues así será una vez que todo vuelva a la normalidad. Muchísimas gracias, Andrea Ramos, colaboradora de la iniciativa Comida para Héroes. Le repetimos la página www.donadora.org. Busque ahí la campaña Comida para Héroes si usted quiere sumarse a esta campaña. ¿Algún teléfono, algún dato de contacto en el caso, por ejemplo, de que alguien quiera ofrecer sus servicios para trasladar los alimentos? Andrea, ya por último. Estamos en las redes sociales, nos pueden buscar Restaurante Sonia o Parrilla Paraíso. También estamos en Instagram y en Facebook. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades por este acto de generosidad y un apapacho para el personal médico. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, gracias.